Vamos a comenzar en esta clase una explicación de los campos magnéticos y la causa que genera los campos magnéticos. Nosotros sabemos que los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida ya es de la parte de electrones. En este caso nosotros sabemos que toda materia posee carga. La carga es una propiedad de la materia, una propiedad intrínseca de la materia, así como lo es su masa. Y el propio movimiento de los electrones en los imanes, que tienen un movimiento ordenado, generan un campo magnético perceptible en el espacio que rodea el imán, que rodea al material ferromagnético, como consecuencia de la suma de los campos magnéticos de cada electrón. Porque al girar ordenado generan un pequeño campo en una cierta dirección y sentido, pero como son miles de millones, generan un campo perceptible en el espacio que lo rodea un imán. Entonces, como punto de partida, si voy a estudiar campo magnético, debo saber que una de las fuentes de los campos magnéticos son cargas eléctricas en movimiento. Cuando nosotros observamos acá, tenemos el imán con sus dos polos correspondientes norte-sur, y acá tenemos una muestra de líneas, de líneas, en realidad de limaduras de hierro que determinan la forma que nos permiten observar la forma de las líneas de campo magnético. Ando buscando por acá información. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que dentro del imán existen miles de millones de electrones que giran, que se mueven ordenadamente, y se suman los campos individuales de cada uno, y esa sumatoria genera un campo magnético perceptible en el espacio que lo rodea. Entonces tiene que quedar claro que la fuente de los campos magnéticos, una de las fuentes de los campos magnéticos, son cargas eléctricas en movimiento. Ahora bien, las cargas, ese conjunto de miles de millones de electrones, se los agrupa en lo que se observa acá, en estas flechas, que se le llama dominios magnéticos. Entonces una sustancia ferromagnética puede tener los dominios desordenados. Por ejemplo, un ejemplo típico y clásico, un destornillador. Tiene los dominios desordenados y no es un imán, no genera un campo magnético. Si tiene los dominios desordenados, cada dominio, cada flechita, que se llama dominio magnético, posee miles de millones de electrones, pero a su vez entre los dominios entre sí están desordenados y el campo magnético se anula. Ahora, si uno lo frota o lo somete al destornillador a un campo magnético muy intenso, observando acá de izquierda a derecha, los dominios magnéticos a la derecha quedan ordenados. Por lo tanto, el material queda imantado o imanado temporalmente. Si esta es una parte del destornillador,
por algunos minutos puede permanecer ordenado el dominio magnético, por lo tanto se pasa a llamar imán temporal, porque después, por su propia naturaleza intrínseca del material, se desordena nuevamente. ¿Qué sucede? Sucede entonces que de acá nosotros pasamos a observar que si las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético, entonces una corriente eléctrica, como se observa el conductor acá de cobre, una corriente eléctrica implica cargas eléctricas en movimiento, por lo cual en el entorno, en el espacio que rodea dicha corriente eléctrica, va a existir un campo magnético que tiene las líneas, lo que llamamos como modelo para explicar y para interpretativo y explicativo, está formado por líneas de campo magnético que son concéntricas al conductor y que tienen la forma de una circunferencia. ¿Qué es lo importante que debo tener claro? Que una corriente eléctrica que circula por un conductor, lo cual implica cargas eléctricas en movimiento, lo cual implica electrones en movimiento en un sentido, o hacia arriba o hacia abajo. En este caso se trata de una corriente continua. Va a generar un campo estacionario en el espacio que rodea dicho imán. Entonces, nosotros ahora venimos acá y tenemos ejemplo, ejemplo A, una corriente vertical hacia arriba, una corriente vertical hacia arriba, y brújulas, en este caso 4 brújulas, que tienen una cierta orientación como consecuencia de la influencia o de la interacción con el campo magnético que genera la intensidad de corriente eléctrica. Y si observamos el esquema de la derecha, nos damos cuenta que las brújulas tienen una orientación diferente. En este caso, para encontrar la orientación del campo magnético que es tangente a la línea de campo, se utiliza la regla de la mano derecha que ahora se comenta. Lo importante observando esta imagen es que si la corriente tiene un sentido hacia arriba, se observa esta orientación, la brújula, y si la corriente circula hacia abajo, se observa esta otra orientación. O sea que depende del sentido de la corriente, depende el sentido del vector campo magnético o inducción magnética tangente a la línea de campo. Cuando venimos acá, observamos una corriente hacia oblicua y hacia arriba, y la regla de la mano derecha implica colocar el pulgar en el sentido de la corriente y rotar la mano, tendiendo a cerrarla, lo cual va a determinar la dirección y sentido del vector campo en cada punto, sabiendo que el vector campo es tangente a la circunferencia, por lo tanto es perpendicular al radio. Acá se tienen dos líneas de circulares, dos circunferencias que corresponden a las líneas de campo magnético y existen infinitas que conforman un plano, un plano circular. Como vector, ¿qué es el campo magnético? La regla que existe para encontrar la dirección y sentido es la denominada regla de la mano derecha,
Y la regla de la mano derecha implica que se coloque el pulgar en el sentido de la corriente, oblicuo y hacia arriba, y rotar la mano tendiendo a cerrarla. Acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una intensidad de corriente hacia arriba, se coloca pulgar hacia arriba, se rota la mano tendiendo a cerrarla, y se observa acá tres líneas de campo magnético que representan el campo magnético, tres líneas que representan el campo magnético, tres circunferencias concéntricas porque tienen igual centro, el centro del conductor. En la figura B observamos que se invierte el sentido de la corriente, por lo cual el pulgar queda hacia abajo, roto la mano tendiendo a cerrarla, y el campo magnético se orienta en sentido opuesto porque la corriente circula en sentido opuesto. En el caso A, la corriente es hacia arriba, y en el caso B, la corriente es hacia abajo. Entonces, en el caso A coloco el pulgar hacia arriba, y en el caso B coloco el pulgar hacia abajo. En este caso ya tenemos un poquito más amplio el esquema. Ya tenemos un circuito en el cual se tiene la fuente de energía que genera una diferencia de potencial, la cual causa una corriente eléctrica, y la cual, si ponemos un soporte acá, vamos a decir una hoja blanca, por ejemplo, limaduras de hierro que se magnetizan por efecto de campo magnético, se ordenan los dominios magnéticos, y cada limadura es un imancito. Entonces se orientan en el sentido del campo, y como las líneas de campo son circunferencias concéntricas, o sea que tienen el mismo centro, que es el centro del conductor, queda dicho esquema observado y se puede determinar la forma que tiene cada línea de campo magnético en dicho plano. A la izquierda tenemos caso A sin corriente eléctrica, una brújula en el cual el circuito está abierto, no hay corriente eléctrica, tiene una orientación que es correspondiente al campo magnético terrestre. En el caso B, se cierra el interruptor, se cierra el circuito por medio del interruptor. Al cerrar, si existir una diferencia de potencial en los extremos de la pila, va a existir una transferencia de energía química en eléctrica, y va a poner en movimiento, por medio de un campo eléctrico interno, en movimiento a las cargas eléctricas, y si pone en movimiento, genera un campo magnético en el espacio que rodea a dicha corriente, y ese campo magnético va a desviar a la brújula, porque la brújula sencillamente es otro imán, es un imán más. Entonces, que tiene un polo norte y un polo sur, el rojo es el polo norte, entonces la brújula va a desviarse o a rotar porque experimenta una fuerza generada por la interacción con el campo magnético, y queda orientada según la superposición de dos campos magnéticos, el terrestre y el campo magnético generado por las cargas en movimientos en el conductor. Acá tenemos otro ejemplo en el cual, si la intensidad es cero, caso A de la izquierda, las brújulas quedan ordenadas en una sola dirección y sentido, que es la del campo magnético terrestre. Cuando circula una corriente vertical hacia arriba, caso B, las brújulas quedan ordenadas todas de manera tal que indican la dirección del vector campo magnético tangente a la línea en cada punto, como si fuera pequeñas limaduras de hierro. Las pequeñas limaduras de hierro también quedan orientadas de la misma forma. En este caso, por ser brújulas, se puede observar con más claridad. Otro ejemplo más claro para reforzar la idea de la regla de la mano derecha. Tenemos B, bien, a ver el caso B de la derecha acá.
intensidad hacia arriba, pulgar hacia arriba, roto la mano. Si miro desde arriba, queda antihorario porque gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Acá tenemos la corriente y las correspondientes en la zona media líneas de campo magnético y los correspondientes vectores que se representan con la letra B de campo magnético. Cuando observamos acá tenemos el vector más próximo a las cargas, el movimiento, por lo tanto a la corriente eléctrica. El vector más próximo es de mayor longitud, el más alejado al conductor, por el cual circula corriente, de menor, y otro más alejado, tercer punto, de menor longitud. Esto nos transmite con claridad que el campo magnético es más débil a medida que analizamos puntos en el espacio que rodean a la corriente eléctrica. Este va disminuyendo y disminuye según una relación matemática que es inversamente proporcional a la distancia del conductor. Ahora se verá en la ecuación. O también se puede decir directamente proporcional al inverso de la distancia. Entonces lo que tengo que tener claro es que cargas en movimiento generan un campo magnético y una corriente eléctrica genera campos cuyas líneas son circunferencias concéntricas al conductor. El campo magnético se representa con la letra B por ser una magnitud vectorial, si lleva un vectorcito encima de la B. Y a medida que se analizan más cerca del conductor por el cual circula una corriente, el campo es más intenso, es de mayor módulo. La unidad de campo magnético es Tesla. Y cuanto más lejos, más débil en proporcional al inverso de la distancia. Ahora vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos nosotros una intensidad de corriente, vertical hacia arriba. O sea, tenemos un conductor por el cual existe una corriente eléctrica. Este conductor se lo considera que es muy largo, o sea, de una gran longitud. Y la intensidad de corriente eléctrica es vertical hacia arriba. Muy bien, sabemos que las líneas de campo magnético ya hicimos una descripción que tienen la forma geométrica de una circunferencia y de varias de infinita cantidad de circunferencias que determinan un plano, pero a veces nosotros vamos a determinar un punto en el espacio llamado punto A. Y este punto A está a una cierta distancia del conductor, a la cual se le llama como corresponde R. R es el radio de la circunferencia. Ponemos I de intensidad. La unidad de intensidad de corriente es el amper. Puede utilizarse el prefijo que puede ser miliamper, va a ser por 10 a la menos 3 amper. Microamper, que va a ser por 10 a la menos 6 amper.
sea que si tenemos una intensidad corriente ponemos acá como ejemplo 2,0 miliamper, esto implica que la corriente es de 2,0 por 10 a la menos 3 amper. Para determinar el vector campo magnético como magnitud vectorial que es lo que primeramente debo hacer en un ejercicio, aplico la regla de la mano derecha, la cual consiste en colocar el pulgar en el sentido de la corriente eléctrica. O sea que el pulgar lo coloco hacia arriba, giro la mano tendiendo a cerrarla, giro tendiendo a cerrarla, por lo cual el vector campo magnético, en este caso, que vengo haciendo el recorrido por la línea, queda tangente a dicha línea. Y si queda tangente, queda perpendicular al radio, o sea, formando 90 grados con el radio. Y este es el vector campo magnético B, generado por la intensidad de corriente I. A una distancia que podemos llamarle R de radio de la circunferencia o D de distancia. ¿Qué sucede? Que con la regla de la mano derecha nosotros encontramos la dirección y sentido del vector, pero falta calcular el módulo. Voy a poner algún ejemplito más acá. Si se sigue la circulación a través de toda la línea, se tiene el vector campo magnético, en este caso acá. Si se sigue observando y determinando con la yema del dedo, con la punta de los 4 dedos que vengo girando acá, que vengo circulando, nos queda un vector acá y siempre va a quedar tangente a la trayectoria. Y vuelvo a insistir un poquito que si queda tangente a la trayectoria, pongo atención en que quede perpendicular al radio. Dicho vector tiene que formar 90 grados con el radio. 90 grados. Tome esto como radio acá, ya la parte del eje que quedó superpuesta. Y acá lo mismo, 90 grados. Y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se determina el módulo? Sabemos que un vector nosotros analizamos dirección, sentido, módulo y punto de aplicación. Punto de aplicación, como lo dice la palabra, coincide, está condicionado y determinado por el comienzo del vector. El sentido del vector en su extremo. El módulo se asocia y está vinculado con la longitud del vector. Depende si trabajo a escala o no. Tengo que cuidar las longitudes X y sus equivalencias. Y la dirección del mismo es la recta sobre la cual se encuentra dicho vector. Esa recta es la que determina la dirección del vector. ¿Cómo determinamos el módulo? En realidad aplico la ley de Biot-Savart, que es B es igual a K por I sobre D. K es una constante que voy a poner el valor acá de la constante ya directamente. 2 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. En realidad esta constante, si la desarrollamos un poquito, es la permeabilidad magnética, que es mu sub 0 sobre 2pi, y queda mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi. Y cuando termino los cálculos, el valor final de la constante simplificada
queda de 2 por 10 a la menos 7 y se trabaja ya con 2 por 10 a la menos 7. Entonces, esta ley se llama la ley de Biot-Savart. ¿Qué sucede? Que por simetría, porque esto es muy simétrico, porque con respecto al eje y al conductor, porque es una circunferencia, muy rápidamente de la ley de Ampère se deduce también esta ecuación. Por lo cual, ¿qué sucede? Que a nivel general, a nivel general, se tiene el hábito de llamarle ley de Ampère. Ley de Ampère. Sucede que Biot y Savart fueron los primeros que pudieron encontrar esta proporcionalidad, que el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia. Después la ley de Ampère permite llegar a la misma ecuación y permite, por integración, ya un cálculo un poco más complejo, y se fortaleció la idea de llamarle ley de Ampère. Entonces, con esta ecuación, nosotros es la que vamos a usar para determinar el módulo del campo magnético, que en definitiva queda muy sencillo, porque supongamos que este radio es de 20 centímetros, 0,20 metros, ¿no? Y una intensidad de corriente de 2 amperes. Entonces nosotros, para saber la dirección y sentido, aplicamos la regla de la mano derecha y ya quedó el vector trazado acá, el vector campo magnético. Y para calcular el módulo quedaría la constante K, 2 por 10 a la menos 7, Tesla metro sobre amper, por la intensidad de corriente, suponemos por ejemplo 2,0 amper, y la distancia 20 centímetros en el sistema internacional, tenemos que expresar el metro, así que nos queda dividido 100, por lo tanto 0,20 metros. Amper y amper se cancelan, numerador y denominador, metro y metro también, y lo que queda libre es la unidad que corresponde al campo magnético. Entonces efectúo los cálculos, 2 por 10 a la menos 7 por 2 sobre 0,2 sobre 0,20, nos va a dar un número que lo vamos a expresar en Tesla. Tenga muy presente la unidad. La unidad es Tesla. Entonces, un repasito general. Identifico el sentido de la corriente hacia arriba, con la regla de la mano derecha coloco el pulgar, giro los dedos y encuentro acá la dirección y sentido del vector, que ya sé que tiene que quedar perpendicular al radio y es tangente a la trayectoria, y es lo primero que hago. Entonces ya tengo la dirección y sentido, me falta el módulo. El módulo lo encuentro con esta ecuación, que le vamos a llamar ley de Ampère, en la cuya constante es 2,0 por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amper. Y después de más sustituyo los datos, la intensidad tal valor, la distancia tal valor. Tengamos presente que trabajamos con el sistema internacional, en donde la intensidad es el amper y la longitud se expresa en metros.